Entonces vamos a colocarle el anchors abajo en la esquina y ahora vamos a posicionarlo. Si os fijáis, tiene lo que serían el movimiento 1920 por 1080. Eso quiere decir que se va a colocar en el lugar contrario donde se encuentra inicialmente, que es 1920 hacia allá y 1080 hacia abajo. De esa manera, si lo colocamos a 0, vemos que ya se nos está colocando. Pero, ¿cuál es nuestro problema ahora mismo? Se nos está colocando fuera de lo que sería nuestro canvas. A nosotros nos interesa que esto se coloque dentro. Entonces, una de las maneras que tenemos de hacerlo es generar un alineamiento negativo. Si nosotros, por ejemplo, generamos un 0,5, vemos cómo se está alineando a la mitad de lo que sería su colocación. Si volvemos a hacerlo aquí, ahora se va a colocar en el otro eje, en el eje Y, justamente en el centro de la imagen. Si nosotros alineamos en 1, 1, lo que estamos haciendo es que se está colocando en la esquina, pero está generando el punto de pivote aquí abajo. De esta manera nosotros estamos colocando y alineando en base a un punto distinto, ya que el punto inicial de pivote era este de aquí arriba, y nosotros lo que hemos hecho es cambiarle su punto de pivote alineándolo, colocándolo en el inferior. Ahora vamos a ver todas las opciones que nosotros tenemos dentro del panel de detalles para modificar nuestra imagen. No lo vamos a ver absolutamente todo, sino que sobre la práctica vamos a ir cambiando diferentes elementos de los que tenemos aquí. Primero, lo que vamos a hacer es empezar por lo que sería el tema de, ya hemos visto el alineamiento, ya sabemos que esta opción lo que nos permite es alinear o cambiar el punto de pivote de la imagen en base a su colocación basada en su anchor, y a partir de aquí lo que nos interesa es ver todo el tema de las apariencias, ver cómo podemos llegar a modificar todo esto. En nuestra de las primeras opciones tenemos lo que sería la colocación de la imagen, que veremos que puede ser una imagen o un material, y vamos a ver cómo se configuran los materiales. No vamos a profundizar mucho en los materiales, ya que va a haber una sección, después de esta incluso, en la que van a ver todo lo referente a los materiales de manera básica y donde van a ver todo lo que sería fundamentos de materiales para ver cómo se comportan en interfase y en el juego. Hay que tener en cuenta que los materiales se procesan con la GPU y no con la CPU. También tendremos que tener eso en cuenta a la hora de nosotros crear nuestros materiales, pero eso ya lo veremos en las siguientes clases relacionadas con ello. Una vez que nosotros estamos en este punto, tenemos lo que sería la imagen size, que esto de aquí, ¿vale?, va relacionado directamente con lo que sería este tamaño, porque esto de aquí, este tamaño se refiere al tamaño del componente y esto se refiere al tamaño de la imagen o el material. Entonces hay que diferenciar mucho este tipo de gestiones, porque esto lo que está generando es 500 por 500 de tamaño de componente, pero la imagen está en 32 por 32. Nosotros tendremos que determinar en qué punto vamos a utilizar uno u otro cuando lo combinemos con otros componentes como componentes jerárquicos. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante, pero para que más o menos vayan viendo que hay muchas opciones y que muchas de esas opciones pueden llegar a superponerse las unas a las otras si no sabemos configurarlas. Una vez que tenemos este punto claro, después tenemos lo que serían las opciones del tipo de dibujo y el tileado, si va a repetirse muchas veces esa imagen o no. De momento esto no lo vamos a tocar porque muchas de estas opciones también las podemos llegar a cambiar o a modificar dentro del propio material o la imagen que vamos a crear. Entonces el siguiente paso, antes de entrar en el resto de opciones, es ver de qué manera podemos trabajar colocando una imagen. También tenemos esta opción de aquí, que es el tema del bint. El bint es un elemento que nos permite frame a frame ir generando un cambio de imagen o actualizar o colocar algún tipo de código específico que tenga que cumplir. Lo veremos más adelante para ver si nosotros podríamos utilizar el bind para intercambiar, por ejemplo, la imagen en caso de que estés utilizando mando o teclado, o que se cambie la imagen cuando se ejecuta algún tipo de función específica dentro de nuestro juego. Claramente hay que saber muy bien cuándo utilizar este elemento de aquí porque ya también puede consumir muchos recursos. Así que ya eso lo veremos más adelante. Vamos ahora a configurar un material de tipo interfaz y a colocarle una imagen. Creamos un material. A este material le vamos a llamar Material Interface Logo. Y dentro de este material lo que tenemos que hacer es trasladar una textura que ya la tenemos aquí, que es nuestro logo. Una vez que ya tenemos nuestra textura, tenemos que asociar el material y este material tenemos que irnos al Material Domain y el Blend Mode, que son ahora mismo los dos lugares que nos interesan. En uno tenemos que definir que es un material de tipo User Interface para que este identifique que es un material que va destinado a interfaces, y una vez que tengamos eso, queremos hacer un blend mode para que la imagen sea translúcida. Para eso generamos un translucent. Una vez que lo tenemos aquí, esto lo veremos más adelante en las clases de materiales, vamos a ver que el RGB es la combinación que nos da el color final de la imagen que se coloca, y después tenemos un canal de tipo alfa que nos da la opacidad de su material. No siempre las texturas te van a dar esta capa, pero se puede ver. Ahora veremos que si nosotros nos vamos a la textura y desactivamos lo que serían sus canales, tenemos un canal alfa, que es un canal en blanco y negro, donde se determina que el negro es la translucencia o la opacidad y el blanco es lo que debería verse. Es por eso que si nosotros dentro de nuestro material le aplicamos el alfa a la opacidad, lo que está entendiendo es que el negro es lo que no se va a ver y lo que está en blanco es lo que se ve. Hay un nodo que también veremos más adelante, que es el White Minus, que lo que hace es invertir realmente lo que estamos viendo, de tal manera que si yo le coloco aquí la opacidad, lo que se está viendo es a la inversa. ¿Por qué se ven los bordes? Porque la imagen, al estar difuminada en los bordes, lo que hace es que se comporta de esa manera. No se preocupen ahora mucho de entender el material, porque esto lo veremos ya en las demás clases. Una vez que ya lo tenemos preparado, le damos a aplicar y guardar y en principio tendríamos nuestro material listo. Veremos más adelante cómo podemos convertir esto en un sistema de parámetros y podemos llegar a modificar todo el tema de los materiales. Pero ahora mismo no lo vamos a hacer porque no es lo que entra dentro de esta clase y puede llegar a generar confusión. Así que lo veremos más adelante. Una vez que eso, vamos a la interfaz y desde aquí vamos a colocarle nuestra imagen. Para ello, vamos a nuestro material
Ahora que ya tenemos creado nuestro material, lo que tenemos que hacer es crear una instancia de este material. Ahora mismo no es necesario que les explique qué significa, porque dentro de lo que sería el departamento de materiales veréis por qué se genera todo esto que se genera y para qué se crean las instancias. De momento lo vamos a crear porque luego modificaremos esto en el departamento de materiales y veremos para qué es de utilidad. De momento simplemente vamos a darle a Create Material Instance y a utilizar esto como la referencia de la imagen que vamos a utilizar en nuestra interfaz. Entonces cogemos nuestro material, nos volvemos a nuestra interfaz y se lo colocamos a Image. Y aquí ya tenemos nuestro logo. Claramente nuestro logo ahora mismo, de manera original, si nosotros venimos aquí, tenemos una resolución diferente a la que nosotros estamos colocando. Esto tiene una resolución de 1920 por 1080. Entonces nuestra resolución aquí se va a ver aplanada la imagen porque están poniendo 500 por 500. Entonces si nosotros le dejamos esto en 100%, vemos cómo esto se está colocando. Hay una opción que si le colocamos Size to Content, lo que hace esto es definirse en base a la resolución que nosotros tenemos aquí abajo. Y si se fijan, al nosotros colocar el Size to Content, quiere decir que la imagen va a adaptarse a la resolución que nosotros le coloquemos. De tal manera que si nosotros nos venimos aquí y abrimos la calculadora, podemos decirle que 1920 lo divida entre 3 y nos da 640. Entonces nosotros colocamos aquí 640 y volvemos a coger la calculadora y le colocamos 1080 entre 3 y tenemos 360. Y ahora nuestra imagen lo que ha hecho es dividir su tamaño por 3. Esto lo podemos hacer todavía más escalable, es decir, 1920 entre 7. ¿Saben qué es lo más interesante de esto? Que en vez de estar haciendo los cálculos con la calculadora, Unreal Engine tiene un sistema muy interesante que es 1920 lo puedes dividir por la cantidad de veces que tú quieras y automáticamente él ya te hace la gestión matemática. Es increíblemente útil, porque de esta manera ya él calcula automáticamente cuál debería ser el cálculo que corresponde al tamaño original. Ahora que una vez que ya lo tengamos colocado, le vamos a dar lo que sería un tinte de opacidad. Para eso vamos a colorar opacity y aquí abajo le vamos a colocar 8. De esta manera lo que hemos dado es que esto genere un tipo de opacidad para que no se vea tan fuerte el tema de los colores. Ahora que ya tenemos creada nuestra interfaz básica donde tenemos una imagen, lo que nos interesa es colocarla dentro de nuestro blueprint para que nuestro personaje sea capaz de verlo dentro del juego. Para ello, nos vamos a ir a nuestra clase general de BP HUD y aquí el Blueprint HUD lo que se va a encargar es de gestionar cuando el personaje se crea todo el código que nosotros tenemos aquí. Al final es como crear un componente más. Esto va asociado directamente al Game Mode y no directamente al personaje. Entonces, si nosotros aquí en el Gameplay, es decir, cuando se crea el juego, hacemos Add Widget y le añadimos nuestro widget que acabamos de crear, Main Character, y le colocamos Add to Viewport, lo que le estamos determinando es que se va a colocar la interfaz que nosotros hemos creado y la va a colocar en una jerarquía. Ahora mismo le hemos colocado 0. Esto para lo que funciona es porque si tenemos diferentes interfaces, todas se pueden llegar a superponer la una a la otra. Para evitar eso, lo que hacemos es crearle diferentes órdenes en base al número que nosotros le damos. Claramente, cuanto mayor sea el número, más importancia va a tener con respecto a la que tenga el número inferior. Esto lo veremos más adelante. Ahora que ya nosotros ya hemos creado nuestro widget principal y lo hemos colocado dentro de nuestra clase predefinida de HUD, ya nosotros ahora tenemos la posibilidad de que cuando arranquemos el juego, como vamos a comprobar, ya aparecerá nuestro personaje y nuestra interfaz. Esto es muy interesante porque esto realmente no va asociado a nuestro personaje, esto va literalmente asociado al Game Mode y al personaje que nosotros tengamos, de tal manera que si, como hemos visto en clases anteriores, nosotros nos vamos al Game Instance y le cambiamos el personaje, vamos a venirnos a Blueprint, y aquí le cambiamos el personaje y le ponemos, por ejemplo, Echo, se va a seguir comportando igual y esto no va a cambiar la interfaz principal que nosotros tenemos. De esta manera podemos trabajar con una interfaz general que sea adaptable a cualquier tipo de personaje. Claramente esto es muy interesante también porque nosotros aquí desde el HUD, como es uno de los últimos componentes que se crea, nosotros podemos hacer el Get Game Mode y desde aquí, llamando a nuestra clase predefinida, nosotros podemos coger a Get Default Spawn y hacer una comparativa. De tal manera, por ejemplo, que si esto le decimos si es igual a Echo, por ejemplo, si queremos crear diferentes tipos de interfaces, según el personaje, y le ponemos un branch, de esta manera nosotros podemos determinar que en el caso de que sea Echo el personaje que nosotros tengamos dispuesto, que entonces no me lo haga. De esa manera, si ahora nosotros entramos dentro del juego, podemos determinar que ahora el widget no se está creando. Sin embargo, si ahora se lo ponemos aquí en verdadero y se lo colocamos, vamos a ver cómo el widget ya se está colocando dentro de nuestro personaje. De esta manera podemos tener un control desde la clase principal de cuándo se debe ejecutar qué widget según qué personaje y en qué momento del juego. Una vez que el concepto básico de creación de widgets lo tenemos claro, tenemos que tener en cuenta que esto puede llegar a ser increíblemente programable. Por ejemplo, podemos tener diferentes animaciones donde ahora lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, para ello, para poder ejecutar diferentes tipos de modificaciones o las animaciones, podemos crear lo que sería una variable que representa nuestro blueprint. Podemos crear un WP y ponemos a esto llamar character main. Y de esta manera, lo que estamos haciendo es guardar dentro de esta variable nuestro blueprint. Nuestro widget, perdón. Y ahora nosotros a partir de aquí podríamos crear o llamar a cualquier cosa que pase dentro del widget directamente desde esta variable. Entonces, si ya lo tenemos claro, volvemos a entrar y se sigue creando. A partir de aquí, en la siguiente clase, vamos a hacer una pequeña animación de aparición de la imagen para que vean cómo se hacen todas las animaciones de los componentes de los widgets y a partir de ahí vamos a ir generando otro tipo de gestiones como la vida y otro tipo de situaciones.